Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión te traigo un hechizo para amarrar a tu pareja, para que entienda de una vez por todas quién es su alma gemela, quién es su verdadero amor. Este hechizo hará que regrese de inmediato. Le quitará esas ideas de estar con alguien más. Ya no podrá estar con ninguna otra mujer que no seas tú. Solamente querrá estar contigo. Tú solo tienes que realizar el hechizo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una vela de color rojo. También puedes utilizar blanca o rosada. Una candela de color blanco. Te la muestro porque tiene diferentes nombres dependiendo del país en donde vives. Le llaman vela, candela, velón delgado, etc. El grosor debe ser parecido al de uno de tus dedos. Un poco de hilo rojo. También puedes utilizar lana o cualquier otra cosa que sirva para amarrar. Un poco de miel. Canela en polvo. Un poco de café, que puede ser granulado, molido, soluble, instantáneo o lo que tengas en casa. Y un cuchillo que puede ser de hoja lisa o aserrada. Para marcar el inicio del ritual, enciendes la vela de color rojo con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si tienes un bolígrafo a la mano, un clavo, un alfiler o cualquier otra cosa con la que puedas marcar la candela, la puedes usar porque vamos a escribir. Únicamente va a quedar marcado lo que escribamos. Ahora, desde la base hacia la mecha, escribirás un nombre y un apellido de tu persona amada, a quien quieres amarrar. Yo como ejemplo pondré Ana Martínez. Tomaré un bolígrafo para marcar el nombre. Ana Martínez. A continuación pondrás su fecha de nacimiento. Si no tienes el año, puedes colocar su edad aproximada. Yo como ejemplo pondré 15 de marzo de 1970. 15 del 3 de 1970. La fecha de nacimiento es muy importante porque indica a qué has venido a este mundo, cuál es tu misión, todas las experiencias que pasarás, la pareja que tendrás, etc. La posición de los planetas, el Sol, la Luna y las constelaciones en la hora de tu nacimiento son los que forjan tu carácter y personalidad. Por eso es muy importante la carta natal o carta astral, porque te va a revelar muchas cosas de ti que posiblemente no sabes. Al final del video te diré cómo te la pueden leer en internet completamente gratis. Ahora, en la parte de atrás de donde has escrito, vas a colocar tu nombre y apellido, en el otro extremo. Solo que esta vez lo harás desde la mecha hacia la base, es en la otra dirección. De esta forma. Yo como ejemplo pondré Pedro Villeda. Tú debes de colocar tu nombre y un apellido. Empecemos. Pedro Villeda. A continuación pondrás tu fecha de nacimiento. Yo como ejemplo pondré 14 de diciembre de 1965. 14 del 12 de 1965. Ahora tomas tu cuchillo y harás 3 círculos, solo marcados. El primero estará a la altura de tu nombre. Lo vas girando para hacer
un círculo. Así está bien. El segundo estará en medio. Solamente tienes que marcarlo un poco. Y el tercero estará a la altura del nombre de nuestra pareja, cerca de la base. Giras un poco la candela para formar un círculo. Ya tenemos marcados los 3 círculos. Si tienes un plato a la mano, lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa. Ahora le aplicarás miel al nombre y fecha de nacimiento de tu ser amado. Aplicas un poco sobre uno de tus dedos y se le aplica sobre el nombre y fecha de nacimiento, únicamente donde has escrito. Tomas canela y le vas a aplicar un poco. Así está bien. También le vas a aplicar miel a tu nombre y fecha de nacimiento. Lo giras y le aplicarás miel a tu nombre y a tu fecha de nacimiento. Procura aplicar solamente sobre lo que has escrito, sobre lo que has marcado. Y también le vas a aplicar canela. Así está bien. Lo puedes golpear un poco para quitar el exceso. Y en las partes que han quedado en blanco, también vas a aplicar miel y al final aplicarás café. Tomas un poco de miel con uno de tus dedos y se la vas a aplicar a las partes que están en blanco. Y le aplicas café. La giras y harás lo mismo en el otro extremo. El café está uniendo el nombre de tu amado y el tuyo para que esa relación funcione. Aplicamos café. Tomas el hilo de color rojo y mides desde el dedo medio hasta el codo. Lo tomas con uno de tus dedos y mides hasta tu codo. Luego lo cortas poniéndolo sobre la llama de la vela. De esta forma. Nunca lo vayas a cortar con tijera o con cuchillo. Ahora lo amarras en el primer aro que hiciste cerca de la mecha y le harás 3 nudos. Uno. Hazlo como tú lo sabes hacer. 2. Y el tercer nudo. 3. A continuación lo vas a hacer girar hacia la derecha y lo vas a llevar por toda la candela, de esta forma. Y vas a terminar en el último círculo, de esta forma. Tomas otro poco de miel y se lo aplicas en el último círculo, de esta forma. Ahora con el fuego de la vela roja, le vas a calentar la base y cuando ya esté lista la vas a pegar exactamente en el plato, en el centro. Si tienes un portacandela también lo puedes utilizar y la enciendes pasándole fuego a través de un cerillo desde la veladora. De esta forma, el cerillo lo apagas amaqueando la mano. Colocas tus manos en dirección al hechizo y dirás: hoy, mañana y siempre, tú y yo, juntos estaremos, porque el destino así lo quiere. Colocas la candela en un lugar seguro y dejas que se consuma, hasta que se termine. Lo que haya quedado lo puedes tirar a la basura. El plato lo puedes conservar. Al finalizar el ritual, ya puedes apagar la vela con los dedos índice y pulgar, de esta forma. Y si te da miedo quemarte, puedes utilizar un plato y ahogas la llama poniéndole el plato encima. Si lo hiciste con fe, verás resultados muy pronto. Ahora te diré qué hacer para que te lean tu carta natal completamente gratis. Solo escribe en el buscador de Google Carta Astral Online, gratis. Entra a cualquiera de las opciones,
Llenas los datos con tu fecha de nacimiento, hora, lugar, sexo, etc. y en unos segundos te dan el resultado. Si te piden datos muy sensibles como tu tarjeta de crédito, suscribirte o pertenecer a algún grupo, entonces busca en otras opciones. Todo tiene que ser sencillo y transparente. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.